Ok. Es un privilegio para mí estar con ustedes en este día, en esta mañana. Gracias al pastor y a ustedes por permitirme el privilegio de estar aquí. Y sé que han estado estudiando en el libro de Romanos acerca de la gracia, acerca de somos salvos no por obras, pero por gracia. Y ese último canto que cantaba el grupo de adoración me gustó. ¿Dónde estaría? ¿Dónde estaría yo sin tu gracia? ¿Dónde estaríamos nosotros sin su gracia en este día? Y su bondad y su gracia son para siempre. Por eso estamos nosotros aquí hoy. Si nos preguntaran a cada uno que nos pusiéramos de pie y platicar nuestra historia, nuestra vida, todos concluiríamos con que fue la gracia y la misericordia de Dios que nos tiene aquí hoy, con vida, y nos tiene aquí en este lugar para buscar su presencia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu misericordia. Ahora te pido, Señor, que entramos en este estudio, Señor, y que sea de bendición a nuestras vidas para crecer más, Señor. Padre, para afirmarnos cada día más por medio de tu palabra, conocerte más y más cada día, Señor, y saber que no es por nuestras obras, por nuestras buenas obras, que no estamos ni atados ni a la ley ni a nada, Señor, pero a tu gracia. Y Señor, por eso te damos la honra y la gloria y las gracias a ti, Señor. Ahora pedimos que sea tu Santo Espíritu quien nos hable y nos instruya en nuestros corazones, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Hoy estaremos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Así que capítulo 4 de Gálatas, puede abrir su Biblia, estaremos viendo esta porción de la Escritura. Y va muy bien con el tema que están estudiando en Romanos. Usted va a ver que hay mucha similitud porque el apóstol Pablo tiene que recordarle no solamente a los Gálatas y a los romanos, pero a los corintios y a los efesios. Siempre tenían un problema con regresar atrás a las reglas, a los rudimentos, a la ley. Y era un problema increíble para el apóstol Pablo. Pero hoy vamos a estar viendo eso. Hace un tiempo atrás teníamos en la casa un pajarito en una jaula. Era un periquito. Y un día se le cayó la base a la jaula y nadie se dio cuenta que se había caído la base de la jaula. Lo impresionante fue los niños andaban jugando y se llevaron la base, la escondieron y nunca nadie se dio cuenta que faltaba la base. Mi suegro salía y le daba de comer a los pajaritos y nunca se dio cuenta que faltaba la base. Lo que nos impresionó mucho fue que ese pajarito nunca se fue. Siempre se quedó en el cautiverio de esa jaula. Y nos llamó mucho la atención. Hasta que nos dimos cuenta que faltaba la base. Creo que el gato se hubiera divertido mucho si se hubiera dado cuenta. Pero a veces nosotros somos como ese pajarito. Dios nos ofrece la libertad en Cristo, pero preferimos seguir atados por la religión, por diferentes cosas. Somos atraídos por diferentes ideas y muchas veces, aún habiendo conocido a Cristo, volvemos a caer en la esclavitud de la religiosidad. Yo creo que todos tenemos una historia en nuestras propias vidas o personas que conocemos que decimos, wow, conociste a Jesús, fuiste libertado, fuiste libre por Cristo Jesús, pero hoy en día, hoy por hoy, te pones diferentes cargas a ti mismo que el Señor no te está pidiendo y Él quiere que seas libre en Él y regresamos y wow, qué triste, ¿no? Los cristianos en Galacia estaban batallando con este problema y el apóstol Pablo les tiene que hablar acerca de su condición espiritual y les escribe esta carta. Fue una carta escrita. Nosotros tenemos esta carta quebrada en versículos y en capítulos, pero es una carta lo que vamos a leer. El corazón del apóstol Pablo hablando a estos hermanos a quien él había fundado la iglesia y les había explicado, enseñado, y ahora tiene que su corazón doliendo decir, what's going on, ¿qué está pasando? ¿Por qué regresamos a esas ataduras? Y ellos tenían este problema. Estamos viendo esta carta. En esta carta el apóstol Pablo confronta a los hermanos de Gálatas acerca de abandonar el evangelio de Cristo Jesús y su atracción por otro evangelio. Ya que los maestros judaizantes estaban propagando otro evangelio e insistían que
insistían en que solo aquellos que primero se hacían prosélitos del judaísmo y guardaban la ley reunían los requisitos necesarios para seguir al Mesías. Venían y imponían, ok, si ustedes, y vemos lo mismo en Efesios, que también el apóstol Pablo tiene que decir, espérenme, nuestra confianza no está en la circuncisión, no está en la ley, está en Cristo Jesús. En Él es que somos salvos, en Él es que tenemos la libertad. Y lo mismo está pasando aquí. Entonces la idea general era que necesitabas primero seguir los rudimentos de judaizante, hacerte primero judío, entonces podías seguir al Mesías. Y el apóstol Pablo dice, no, estamos regresando cuando ya Jesús nos vino a salvar. Y eso es lo que está pasando, ese contexto está pasando en esta carta. El tema principal que vamos a ver, justificación por la fe. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe que hemos puesto la confianza en Él. Una hermosa carta. Ha sido llamada la declaración de la independencia de la libertad cristiana. El gran reformador Martín Lutero llegó a expresar su amor por esta carta. Llegó a expresar su gratitud y su pasión por esta carta. Se cree que fue escrita aproximadamente en los finales de los años 40 después de Cristo, principios de los años 50 después de Cristo. Aún existe entre los estudiosos debates si Gálatas se está refiriendo a un grupo étnico, se está refiriendo a una provincia de Roma. Y yo creo que hoy no vamos a debatir si el norte o el sur, o si provincia o si el grupo étnico, pero lo que sí sabemos y es importante para nosotros es el contenido de la carta. Porque el contenido nos habla mucho a nosotros también. No solamente a estos cristianos que estaban, y de hecho no era nada más una sola iglesia, pero un grupo de cristianos que estaban en estas áreas donde el apóstol Pablo estaba queriéndoles enseñar y recordar. Nosotros hoy vamos a enfocarnos en eso. Y aunque esta carta del apóstol Pablo fue escrita aproximadamente unos 1900 años atrás, habla de un tema que aún en nuestro tiempo es relevante. Y cuando estemos leyendo se va a dar cuenta que esa es la realidad. Aún en el tiempo que vivimos nosotros han pasado tantos años de este problema que estos hermanos tuvieron y nosotros también. Hoy en día la iglesia batalla con esto. La iglesia batalla con este problema. Si hubiéramos entendido claramente el mensaje de Jesús, claramente lo que Jesucristo vino a hacer, no existieran unas 4,200 religiones en el mundo, porque todos entendiéramos el mensaje claro que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va a llegar al Padre si no es por mí. Y Jesús murió en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día por nuestros pecados y hizo lo que dijo que iba a hacer, cumplió todo lo que se había profetizado que iba a hacer, y lo hizo. Y aquí estamos nosotros hoy creyendo en Él. Pero hay muchas personas que no creen en Jesús como su Salvador. Así que es importante que nosotros tomemos en serio este mensaje, no solamente para oírlo, pero para aplicarlo en nuestras vidas y vivirlo en nuestras vidas y ser luz en este mundo y compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Ahora, después de decirle, vamos a ver, en el capítulo 4 este capítulo 4 está dividido en 3 partes. Del versículos del 1 al 7 veremos la herencia del cristiano, que somos herederos. Del versículo 8 al 20 vemos la inutilidad del ritualismo. Versículos 21 al 31, el apóstol Pablo, para terminar, saca una historia de la Biblia, viene con la escritura y les da una ilustración para que entiendan más claramente lo que es la gracia de Cristo Jesús, para que entiendan lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Después de decirles en Gálatas 1:6, estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir el Evangelio, para seguir un Evangelio diferente. Él comienza la carta en el capítulo 1 y dice, estoy tan maravillado, I'm just amazed, que tan pronto se han olvidado del Evangelio de Cristo Jesús, se han olvidado de la enseñanza que les he dejado. Nosotros como pastores a veces pasamos ese mismo sentimiento. Es like, really? ¿Tan pronto te olvidaste de lo que Jesús hizo? Eso es importante recordar. Luego les recuerda, más si aún nosotros, en Gálatas 1, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, sea maldito, o sea que don't listen, no escuches. Y interesante, ¿no?
Si un ángel del cielo se le presenta a alguien y le dice, tengo otro evangelio, ve, búscalo. Pero no sabemos historia, ¿verdad? Que se le apareció un ángel a un hombre y le dijo, allá abajo de aquel árbol hallarás un libro, hallarás unos escritos nuevos y unos lentes especiales para que lo leas. Y cuando lo leas, ese es un nuevo evangelio. Se le apareció un ángel. Yo creo no leyó la Biblia nunca. La Biblia dice que si un ángel del cielo o si yo, es el apóstol Pablo, si yo les traigo otro evangelio, sea anatema, no escuchen. El evangelio es Cristo Jesús. Y no debemos oír nada más. Luego les dice, oh Gálatas insensatos, que os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Es like, qué insensatos. Ya conocieron a Jesús, ya conocieron el evangelio y ahora tengo que escribir esta carta. De veras tengo que escribir esta carta y recordarles nuevamente la gracia, recordarles nuevamente que no es por la ley, sino es por la gracia de Cristo Jesús. Y antes de entrar, hay algo importante que debemos saber de la ley y la gracia, la función y el efecto, de la ley y la gracia. Y le voy a dar unos versículos, usted los escribe y los puede leer más adelante en su propio tiempo. La función de la ley es basado en obras. Gálatas 3:10. La función de la gracia es basado en la fe. Gálatas 3:11 y 12. La función de la ley es nuestro guardián, nuestro tutor, nuestro guardián, perdón. Capítulo 3, versículo 23 de Gálatas y capítulo 4, versículo 2. La función de la gracia es centrada en Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 24. La función de la ley es nuestro tutor, es nuestro para enseñarnos. Capítulo 3, versículo 24. La función de la gracia es nuestra carta de libertad. Capítulo 4, versículo 30 y 31. Ahora el efecto de la ley y la gracia. Obras nos pone bajo maldición. Capítulo 3, versículo 10. Usted lo estudia en su propio tiempo. Y la gracia nos justifica por fe. Capítulo 3, versículo 3 y 24. El efecto de la ley nos mantiene para fe. Capítulo 3, versículo 23. El efecto de la gracia, Cristo vive en nosotros. Capítulo 2, versículo 20. Y luego el efecto de la ley nos trae a Cristo. Capítulo 3, versículo 24. Y la gracia nos adopta como hijos y herederos. No nada más nos presenta y nos lleva, pero nos adopta como hijos y herederos. Tenemos herencia con Dios. Capítulo 4, versículo 7. La ley funciona de las siguientes maneras: nos declara nuestra culpa, nos dirige hacia Cristo y nos dirige a una vida de obediencia. Mas sin embargo, la ley no nos puede salvar, solamente Cristo. La ley solamente nos lleva a entender que Dios es perfecto, que Dios es poderoso, que Dios es bueno, pero que nosotros no lo somos. Cuando nos miramos en ese espejo de la ley, nos damos cuenta que soy pecador y necesito hacer algo al respecto. Y yo en mis propias fuerzas no he podido hacer nada, pero sí vino alguien que lo hizo por mí y se llama Cristo Jesús. Y ese es todo el plan de salvación, ¿verdad? El evangelio. Ahora sí, entremos en el capítulo 4. Le prometo que nos vamos a ir pronto, ¿ok? Dice, no le creemos a los pastores cuando dicen eso. Siempre se tardan un montón. No se crea. Pero también digo, el versículo 1 dice, capítulo 4, versículo 1. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Okay? El apóstol Pablo comienza, para explicarles, les da este ejemplo. Un niño, y se refiere a un menor de edad, que crece en la casa de una persona un millonario, por ejemplo, alguien con mucho dinero, con muchas posesiones. Este niño será el heredero
Este niño un día firmará los cheques, este niño un día invertirá en las bolsas de valores, este niño tomará decisiones fuertes, pero mientras es un niño está bajo la custodia, bajo los cuidadores, bajo aquellos, y que dice que en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea que este niño está en la casa y depende de el ayudante, el que lo cuida. Y el que lo cuida puede subirse al automóvil de la familia, llevarlo a la escuela, pero el niño no puede subirse al automóvil aunque es dueño de todo. Pero llegará un tiempo que ese niño será grande. Entonces el apóstol Pablo usa este ejemplo. En la cultura griega y judía, un niño llegaba a una edad donde legalmente era considerado un hombre para tomar decisiones en algunas culturas, esos 14 años de edad, en otras culturas es 18, en otras 21. En la cultura de los romanos, el papá decidía cuándo es que el niño llegaba a una madurez donde él podía decir, ahora serás heredero de todo, y lo presentaba ante todas las personas. Este es mi hijo, ya pasó de niño, ahora es un hombre, ahora es heredero de todo, ahora él tomará decisiones. Y este es el concepto que está usando el apóstol Pablo para describir esto. O sea, nosotros antes de Jesús, está diciendo, antes de Jesús la ley era como nuestro tutor, nuestro guía, nos dirigía, nos enseñaba que Dios es perfecto, que Dios demanda perfección porque no hay pecado en Él, y que yo soy pecador. Pero la ley no me podía salvar. Pero después de Cristo ya llegó el tiempo, ya creció ese niño, ya puede ahora ser adoptado y ahora puede tomar la herencia, y que es la gracia, la salvación en Cristo Jesús. Entonces es lo que está usando este ejemplo. Pablo usa este ejemplo para describir la ley. Su trabajo es enseñarnos la ley, como mencioné, qué tan lejos caemos, qué tan lejos estamos, qué tan pecadores somos y necesitamos ayuda. La ley nos dice qué no hacer, pero no nos puede dar el poder para no hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? La ley nos dice, no hagas esto, no matarás, pero ¿cuántas personas matan? La ley dice, no robarás, pero ¿cuántas personas roban? Y hemos oído testimonios de personas que hasta que no vienen a Cristo Jesús, es que el Señor les da el poder para ya no hacer esas cosas. Es que el Señor viene y su Espíritu Santo da el poder sobre tu vida, y entonces tú puedes ahora decir, yo estoy bajo la gracia, Cristo me perdonó, soy nueva criatura en Cristo Jesús, y ahora no hago estas cosas, no porque no puedo, no porque la ley me dice que no lo haga, sino no lo hago porque yo escojo no hacerlo, porque el poder del Espíritu Santo ahora está en mí, y ahora Cristo vive en mí, soy nueva criatura, las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas. Soy una nueva persona. Qué lindo, ¿no? El apóstol Pablo sabía esto porque él también fue transformado radicalmente por el poder de Cristo Jesús. Dice, el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Mira lo que dice Mateo 5:17. El Señor dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Efesios 1:10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, Jesús vino, Jesús no pecó, no cometió pecado, en Jesucristo cumplió toda la ley. Toda la ley. Y entonces, porque nosotros creemos en Jesús y Jesús no cometió pecado y Jesús murió en la cruz y llevó nuestros pecados en esa cruz, intercambió con nosotros nuestro lugar que debíamos. Nosotros teníamos que morir por nuestra culpabilidad, por nuestros pecados, pero Jesús vino y murió en la cruz del Calvario y tomó nuestro lugar para darnos la oportunidad de ser hijos de Dios. Oh, pastor, pero es que siempre hemos sido hijos de Dios. No, somos creación de Dios, somos creación suya. Pero hasta el momento que tomamos una decisión nosotros en nuestra mente, y no es una decisión solo intelectual, pero es una decisión intelectual y espiritual, es una decisión inteligente, pero es una decisión también en el corazón. Creo que Jesucristo murió por mis pecados y yo lo acepto. He procesado este pensar, he procesado esta idea en mi mente, pero ha
tratado en mi corazón, entonces yo lo acepto. Yo creo que Jesús murió en la cruz del Calvario y murió por mis pecados. Por eso yo creo que voy al cielo y por eso yo creo que soy salvo. Entonces, ok, ya lo entendiste. Por la gracia, por Cristo Jesús. Él vino y cumplió todo para que nosotros podamos tener salvación en Él. A veces actuamos como es por nosotros. A veces el sistema religioso en cual todos hemos tenido algún tipo de trasfondo en algún sistema religioso en nuestras vidas, todos hemos estado ahí. Y aún los que no teníamos una iglesia, yo soy de Cuba, descendencia cubana, yo sé que no sueno como cubano, pero es porque me casé con una esposa mexicana muy linda de León, Guanajuato, y escogí León porque dije ahí va a durar toda la vida. Pero la cosa es de que ya se me olvidó por andar. El Señor hizo todo por nosotros. El Señor ya hizo todo lo que nosotros necesitamos. A veces actuamos como que nosotros, si dejo de comer estas cosas, obtendré el favor de Dios. Si adoro al Señor en tal día, porque guardo este día desde la caída del sol hasta la caída del sol del otro día, yo estoy perfecto con Dios. Yo estoy bien con Dios. El Señor dice, no, tú estás bien con Dios si tú crees en Jesús como tu Salvador y que Él es perfecto y que porque Él ahora mora en tu corazón, tú tienes el favor de Dios. Seguimos siendo pecadores, pero ahora somos pecadores redimidos, reconociendo que Jesucristo es quien nos ha transformado, nos ha dado nueva vida. Dice el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Qué bendición, ¿no? La adopción de hijos. Mira lo que dice en Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, refiriéndose a quién, a Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Entonces si alguien dice, bueno, yo soy hijo de Dios, bueno, ¿crees en Jesús? Pues sí, creo en Jesús. ¿Crees que es tu Salvador? Sí, creo que es mi Salvador. ¿Crees que eres la única manera en que puedes ser salvo? Bueno, hay que hacer algunos rituales y cosas. Well, espérame, no. Necesitamos de regreso a la base. Jesucristo es perfecto. Jesucristo no cometió pecado. Jesucristo murió en la cruz por tus pecados y por los míos. ¿Crees que Él es todo lo que necesitas para ser salvo? Sí, ok, entonces eres hijo de Dios. Es todo lo que necesitamos. Los hombres lo hacemos más complicado de lo que es. Por eso existen tantas religiones en el mundo. El apóstol Pablo está diciendo a Gálatas, mis hermanos, come on, pónganse vamos a regresar, escuchen la escritura. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, y una palabra preciosa, Abba, Padre. Amén. Esta palabra, si usted fuera a Israel y usted ve a un niño pequeño y ve a su papá y se va a aventar en sus brazos y su papá le dice, aviéntate en mis brazos, él dice, Abba, 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 Daddy, papi, papá, papito. Es una confianza. Y aquellos que hemos crecido con nuestro papá, es una confianza preciosa poderle decir papá, papi. Ahí no hay facetas, ahí no hay caretas, ahí no tengo que ir como si soy otra cosa porque papá me conoce. Papá sabe bien cómo yo soy, sabe lo que pienso, sabe lo que hago. Papá sabe cuando ando broke, cuando no tengo plata, sin que yo le diga. Esa es la relación que nosotros necesitamos tener con el Padre. Amén. Esa es la relación que Jesús vino para que nosotros tuviéramos. No depende de ritos religiosos, depende de una relación personal con Él. Eso es lo que necesitamos entender. Y ellos estaban batallando con esto porque vinieron otros maestros y los judaizantes a ponerle duda acerca de su relación con Dios. Quizás usted está aquí en esta mañana y alguien ha tocado su puerta y le ha puesto duda acerca de su relación con Dios. Escuche esta escritura, vea estas palabras, léalas y sepa que usted es salvo si usted cree en Jesucristo. Que usted no necesita hacer más que creer en Jesús. Al creer en Jesús, usted va a obedecer su palabra.
Al usted aceptar a Jesús en su corazón genuinamente, usted va a querer obedecer su palabra. Usted no va a hacer buenas obras para ser salvo. Usted va a hacer buenas obras porque usted ya sabe que es salvo. Usted no va a hacer cosas buenas para adquirir el favor de Dios. Usted ya tuvo el favor de Dios por Cristo Jesús. Pero usted va a hacer las cosas buenas porque usted ama a Dios. Y como ama a Dios, cumple los 2 primeros mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y luego amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús dijo eso a las personas que tenían tanta concentración en la ley, tanta concentración en los fariseos y la ley y el judaísmo. Wait, escuchen, estos 2 mandamientos son más importantes. Si no hay amor, no tenemos nada. No tenemos nada. Y es interesante que las personas que perseguían y buscaban a Jesús para hacerle daño, ¿quién eran? Los religiosos, los fariseos. Esos eran los que hacían todo el problema para querer acabar con Jesús. Al pobre Lázaro, porque Jesús lo resucitó de los muertos, lo querían matar. Querían acabar con él porque era un testimonio vivo del poder de Cristo Jesús. Era el hombre que seguía la religiosidad. Dios no nos quiere esta iglesia llena de religiosos. Dios quiere esta iglesia llena de personas que tenemos una relación personal con Cristo Jesús y hemos entendido que Él es santo, y como Él es santo y como Él ahora mora en mí, yo he aceptado que Él sea mi Salvador. Yo puedo ser visto por Dios y conocido por Dios como que estoy bien con Dios. Qué bendición, ¿no? Eso es lo que nos ofrece la gracia. John Newton, el escritor de Amazing Grace, decidió un día poner Deuteronomio 15:15 para recordarse siempre de que fue la gracia de Cristo Jesús que los rescató. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te rescató. Y decidió siempre acordarse de que yo era esclavo, pero Dios me rescató. Y él lo tomó personal para él, esa escritura. El versículo 6: por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, otra vez la palabra, Abba. Repítanlo conmigo todos. Abba, Padre. Podemos decirle a Dios de esa manera. No en una manera religiosa, no en una manera like, oh, Abba, Padre. No. Dad. Padre. No es en la palabra, pero es en el corazón, que nuestro corazón clame, Abba, Padre. Esa confianza, esa debe ser nuestra manera de ver a Dios. No verlo distante y lejano, como que quiere, esperando que cometamos el primer error para mandar un rayo para que nos mate. No, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, a este conocimiento, a esta escritura. Es por eso que Cristo no ha venido todavía, porque el Señor es tan grande en misericordia que está dando oportunidad. Si hubiera venido Cristo hace que unos meses atrás, habrá alguien aquí que a lo mejor se hubiera perdido la oportunidad. Habemos a lo mejor muchos, ¿verdad? O a lo mejor no tantos, o 10 años atrás, o 20 años atrás. Pero Él sigue fiel para que nosotros entendamos su amor, su gracia. Primera de Juan 3:2 dice lo siguiente: amado, ahora somos hijos de Dios y aún no nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. Y recuerden, habla de la resurrección, de que tendremos nuevos cuerpos. Un día estaremos con el Señor, estaremos en su presencia. Nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Nosotros tenemos mucha esperanza. Y esa es la escritura, nos da esperanza a nosotros. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio de sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Versículo 7 dice lo siguiente: así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. ¿Por qué somos herederos de Dios? Por medio de Cristo Jesús, por la fe que hemos puesto en Cristo Jesús. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Y bien interesante, ¿recuerdan cuando nosotros por natural servíamos, a cuántos otros les dábamos la autoridad de Dios? ¿O somos los únicos? No, todos hacíamos, ¿verdad? Poníamos a alguien que fuera como nuestro Dios, una imagen, una estatua. Le dábamos la autoridad de Dios, pero lo hacíamos
sin conocer o no sabíamos. Pero el Señor nos trae su palabra para que entendamos el plan de Dios para nosotros, que Él es Dios. Y no necesitamos, como dice el apóstol Pablo, les recuerda aquí, en otro tiempo, ustedes no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses. O sea, le daban la autoridad a otros que no son dioses, adoraban imágenes y ídolos y tantas otras cosas. Y todos nosotros nos identificamos con esto porque todos venimos de algún tipo de trasfondo donde queríamos buscar a Dios, pero poníamos algo que pudiéramos visualmente ver. Y Dios dice que es por fe y por creer en Jesús. Dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, me encanta eso. No solamente que tú conoces a Dios, pero ahora Dios te conoce. Tú dices, Abba, Padre, Él dice, mi hijo, I love you. Siendo conocido por Dios, como es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Hoy en día esto pasa mucho. Yo tengo una persona que conozco que siempre tengo que recordarle. Viene de un background donde todo depende de la comida y del día que adores. Y entonces era siempre, look, por gracia eres salva por Cristo Jesús. No depende de todo lo que tú hagas para guardar toda la ley, sino depende en que has aceptado a Jesús como tu Salvador. Y siempre tengo que regresarle, y de momento como que quieres regresar, de nuevo digo, escucha, lee la palabra, permite que Jesús te dé claridad en eso. He estado miré a una persona, un pastor por 25 años, pastor evangélico, pero un día decidió dar un viaje a Israel y en un taxista lo convirtió a judaizante. Entonces cambió totalmente todo el ministerio, cambió totalmente todo, y ahora su misión en la vida es convertir a todo el cristiano que pueda encontrar otra vez a las raíces judías, a ser hebreos. Pues no soy hebreo, yo soy cubano, no puedo hacer nada al respecto. No nací en esa parte del mundo, pero por Cristo Jesús soy salvo, soy adoptado. Live with it. Vivamos con eso. ¿Cuántos hay de México? Confórmese que son de México. You know? Seamos felices porque el Señor nos rescató, porque ahora somos todos del Salvador. Todos salvadoreños dicen, va pues, qué buena onda, ¿no? No. Todos somos de Cristo, por Cristo Jesús. Y tenemos gracia en Él. Entonces, es increíble que esto pase. Pasó, el apóstol Pablo escribe, recuerden, hace 1900 años aproximadamente atrás, pero yo estoy tan maravillado como el apóstol Pablo que hoy en día todavía esté pasando con tanta tecnología, con tanta palabra, con tanta predicación de la palabra, con tantos canales en la televisión que hay hoy en día. Y Dios mío, que de 10 no se hace uno. No podemos predicar el evangelio tan sencillo que es. Es sencillo. Es más, si no sabes, nada más léelo. Lee la palabra. Es todo lo que tenemos que hacer. Anyways, la idea es que necesitamos creer esta palabra. El 10 dice, guardáis los días, los meses y los tiempos y los años. O sea, quiere decir que este pueblo de Dios estaba regresando atrás a estas prácticas. El apóstol Pablo dice, no depende más de eso. Dice Colosenses 2:16, y si alguien está batallando con esto en esta mañana, no se preocupe, permita que el Señor entre, le dé libertad completa y dígale, Cristo, entra a mi corazón, and thank you for setting me free. Gracias por romper las cadenas, gracias por hacerme libre. ¿No? Gálatas 2:16 dice, por tanto, mire esto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Qué bendición. Nadie te juzgue. Adora a Dios. Busca a Dios. Lee su palabra. Lee la escritura. Cree en Jesucristo como su Salvador. Obedécele a Él. Y ya estás bendecido. Ellos batallaban con lo mismo que batallamos usted y yo hoy en día. Yo creo que todos tenemos a alguien en nuestra familia que batalla con esto. O nosotros hemos batallado. Venimos de ese trasfondo que hemos batallado en esa área. Pero el Señor nos ha hecho libre. Qué bendición, ¿no? Dice el 11. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Y yo como pastor entiendo esto 100%. Hay veces que he estado en consejería pastoral y digo, great,
Ya lo logramos. Breakthrough. Bendición. Gracias, Señor. Pasan 3 semanas. Estamos con el mismo problema, la misma pregunta, la misma situación. Y otra vez el patrón de comportamiento. Y digo, Dios mío, su palabra no regresa vacía. Dame paciencia. Pero es importante. El apóstol Pablo dice, me temo que todo el tiempo que he invertido con vosotros sea en vano. No quiero que eso sea así. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que no os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Está hablando cuando él va y los visita primera vez, que les habla el evangelio, que les habla de Cristo Jesús. Él está batallando con una enfermedad. Se cree que es una enfermedad de la vista. Se cree que el apóstol Pablo batallaba con esta enfermedad. Le pidió a Dios sanidad, pero el Señor le dijo, bástate con mi gracia. Dijo, ok, Lord. Ahí seguimos. Y dice aquí en el versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Ahora, una de las cosas que el apóstol Pablo lo batalló con los corintios y lo estaba batallando con los efesios. Cuando venían los maestros de la ley, los judaizantes, ponían en contra, en tela de juicio el apostolado del apóstol Pablo. ¿A poco puede él ser el apóstol? Mira todo el sufrimiento que está pasando, mira cómo vive, mira qué vida de pobreza, mira qué vida de sufrimiento. No es un hermano de la prosperidad, ¿no? Como hoy en día. No, si vamos a hablar de prosperidad, el apóstol Pablo no predicaba el evangelio de prosperidad. Batalló mucho y sufrió mucho. Y muchos lo desacreditaban por eso, pero él les dice, ustedes, Gálatas, ustedes me recibieron aún en medio de mi enfermedad, aún con mis debilidades, recibieron el mensaje, lo aceptaron y crecieron en Cristo Jesús. ¿Por qué ahora están rechazando esto? ¿Por qué ahora están regresando y ahora están prestando oído a estos hombres que quieren quitarles a ustedes su fe? ¿Dónde está, dice el versículo 14, dónde pues está esa satisfacción que me expresabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O quizás el problema que él tenía era de la vista. Y el apóstol Pablo dice, si hubiera necesitado sus ojos, ustedes estaban dispuestos hasta darme sus ojos si hubiera sido necesario. Y ahora están ignorando el mensaje. Y el versículo 16 dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿Alguien se identifica con el apóstol Pablo aquí? ¿Va usted y le dice a alguien un consejo? Mira, esto que está pasando te va a traer consecuencias. Es un comportamiento de pecado. Va a traer una consecuencia dura con tus hijos, tu familia, tu hogar. No lo hagas. Ten cuidado. Al otro día ya no te hablan. Y no. Espérame, pero eres mi hermana en la sangre. Ya ni en Cristo, o sea, en la sangre. ¿Ya no me hablas? Te estoy dando un consejo con amor. No te estoy ni juzgando, porque no soy ni quien para juzgarte. Pero te estoy diciendo, acuérdate del Señor. Acuérdate de Cristo. Acuérdate de su amor. Acuérdate de su misericordia. Acuérdate de lo que Él ha hecho por ti. No hagas esto, no des este paso. Este paso te va a traer dolor, te va a traer sufrimiento. No lo hagas. ¡Pum! Te dejan de hablar. Y el apóstol Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. ¿No le ha pasado a usted por decir la verdad a alguien? Ya no le hablan. Don't worry, el apóstol Pablo tenía el mismo problema. Dice el 17, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. O sea, ellos vienen con ustedes y lo que quieren es apartarlos de nosotros. No quieren que escuchen el buen consejo que tenemos para ustedes. Lo que quieren es que escuchen a ellos y los busquen a ellos. Y tengan cuidado, Gálatas, tengan cuidado. Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Ahí está la ley en Cristo Jesús. No se aflija hoy, ni no se vaya afligido que a la casa. Le estaba platicando un amigo, él fue diagnosticado con cáncer, vino a los pies de Cristo, fuimos a orar en su casa, vinieron a los pies del Señor muchos de sus familiares y amigos, y entonces empezó a leer Levíticos y empezó a decirle a toda la familia, no coman camarones, no coman esto, no coman nada. Y bueno, me invitaron a una cena, no me dieron nada de eso de comer, pero
me invitaron y me dijo, pastor, ¿podemos comer esto o no? O porque estas cosas están en la Biblia. Hermano, mira, ahora estamos bajo la gracia en Cristo Jesús, no bajo la ley. Dice, entonces mañana saco el pozole, mañana vamos a comer pozole, ¿no? Y no es la idea esa, hay que cuidarnos, ¿no? Pero la idea es que tengamos libertad en Cristo, porque en Cristo Jesús se cumplió toda la ley. No dependemos de la ley, dependemos de Cristo Jesús. Ahora, ¿quiere decir que voy a ir a desobedecer los mandamientos? No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque yo honro a Dios. Porque yo voy a amar a Dios con todo mi corazón. Porque yo voy a tomar el tiempo para Dios. Voy a sacar el día del Señor. No tiene que ser solo el sábado, puede ser el domingo. Hoy hemos sacado el día para el Señor. Están aquí, luego van al bautizo y van a llegar a la casa a las 10 de la noche. Es el día para el Señor. Han sacado el tiempo para adorar a Dios. Entonces no estamos bajo los rudimentos de la ley, estamos bajo la gracia en Cristo Jesús. No permita que nadie la aflija con cargas extra. Que si tienes que usar un velo, que si no tienes que usar velo, que no puedes usar pantalones, que use pantalones, que no ponga... Ay, Dios mío, cosa de los hombres. Cristo vino a que seamos libres en realidad. Hay hoy en día una línea de peligro porque hay muchos cristianos que han tomado la gracia y han abusado la gracia. Entonces hacen todo. Es que al cabo que estoy en la gracia, estoy bajo la gracia. Ya se armó. No. Hermanos, suena como chiste, no las puedo inventar así, es realidad. Allá afuera eso pasa. Yo he estado sentado en una mesa y, ¿a qué iglesia vas? Está la iglesia, qué buena onda, no, qué bien. ¿Quieres una cerveza? Claro, échala. Y, yo no te juzgues, el apóstol Pablo, que no me dices esto, nada me conviene. Yo no la voy a tomar, no porque no pueda tomármela, tengo garganta, tengo todo, puedo hacerlo. Pero yo escojo no ponerme bajo la atadura de nada. Yo escojo no permitir que nada tome control de mi mente, de mi corazón, porque en cualquier momento necesito orar por alguien, en cualquier momento necesito hablar de Jesús a alguien. ¿Y cómo voy a ir si estoy, hermano? Jesús se llama. No va a funcionar. No va a funcionar. Entonces debemos cuidar, ¿no? Y vivir bajo la libertad en Cristo Jesús, pero no abusar de esa gracia. Y ustedes se ríen, pero esto es cierto. Yo me encontré a alguien en la calle que me estaba tratando de evangelizar y óigame, Dios mío, y yo decía, okay, God bless you, man, thank you, pero era Jesús. Y yo dije, no puede ser. Pero hermanos, realmente cuidemos lo que Dios nos ha dado, cuidemos el testimonio, cuidemos conducirnos para la gloria de Dios. No somos religiosos, no estamos bajo ataduras, somos libres, y porque somos libres escogemos vivir para honrar a Dios, para agradar a Dios y para que todos puedan decir, yo quiero al Cristo que tú sirves en mi corazón, porque veo transparencia, veo algo genuino, no veo phoniness, no veo algo que sea de mentiras, es genuino y verdadero. Eso lo quiero para mi vida. ¿Dónde nos quedamos? El 18, ¿verdad? 18. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Le dijo, no solamente se porten bien cuando yo voy, sino en todo momento. Ahora les tengo que escribir esta carta sabiendo que ustedes están haciendo todo esto, quieren regresar atrás cuando yo voy, muy santitos. No, hermanos, no seamos así, buena gente nada más cuando está el pastor. Porque el pastor no importa, que importa es Dios, Él nos ve en todo momento. Nos podremos esconder de los hombres, pero de Dios nunca nos podemos esconder. Él nos está viendo en todo momento. Mantengamos eso en mente y en corazón siempre, ¿no? Sigamos a Jesús con todo nuestro corazón. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué interesante, ¿no? Las mamás, más que los papás, yo creo que tienen esta escritura. El apóstol Pablo está diciendo, hijitos míos. Note que aunque ellos están olvidando el mensaje, se están desviando, el apóstol Pablo no le dice, ¡hey, pecadores! Y no. Hijitos míos. Yo a ustedes les prediqué el evangelio y los amo.
estoy teniendo hasta que Cristo, o sea, tiene fe el apóstol Pablo aquí, de que la palabra no va a regresar vacía, de que Cristo va a terminar la obra que comenzó. Dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Realmente, cuando estamos ministrando a alguien, desde el principio a final, desde que comenzamos, sí o no, es doloroso porque vas y estás batallando y las personas no entienden y quieres enseñar lo más que puedas, y es importante, ¿no?, enseñarlo y compartirlo. El apóstol Pablo lo describe como dolores de parto, y creo que no, las mujeres dicen, no, he didn't, no, él no sabe lo que es eso. Pero esto es ilustración para decir qué tan doloroso es ver a aquel que has ganado para Cristo que empieza a desviarse otra vez. Y muchos a lo mejor no somos llamados la atención o estamos desviándonos por religiosidad o por cosas de la ley, de la religión, sino a veces es el mismo pecado, el mundo, y estamos regresando otra vez a desviarnos, gravitando hacia las cosas de este mundo, de la carne, los deseos carnales. Y la palabra de Dios hoy en este día también es aplicar eso también, de que cualquiera que sea lo que me está queriendo desviar del mensaje principal de Cristo Jesús, de la gracia, yo necesito regresar a Jesús. Hoy es un buen día para reconsiderar eso. El amor del apóstol Pablo es, ya, mijitos, ustedes saben lo que es eso. Los papás que tienen un hijo con quien han batallado y sufrido. Los papás que tienen un hijo que quizás toda la vida estaba en la cárcel, o está en drogas, o en pandillas. Usted sabe el dolor que es quererlos corregir y traerlos de regreso al hogar. Y el apóstol Pablo dice eso a ellos: siento como dolores de parto por ustedes otra vez. El 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Quisiera estar ahí y poder cambiar de tono. O sea, yo me imagino que el apóstol Pablo estaba un poquito estresado con esto y no poder hacer nada al respecto, estar tan lejos, pero escribir esta carta, si yo quiero estar ahí con ustedes para cambiar de tono, para poder arreglar solucionar este problema, pero les escribo esta carta. Del 21 al 31, no los voy a leer todos, léalos en la casa, porque lo que el apóstol Pablo hace va a la historia de Abraham y Sara, va a esa historia donde Dios le promete a Abraham la promesa del hijo de la promesa. Ellos se desesperan y Abraham tiene un hijo con la esclava Agar, y luego él piensa que es así, voy a ayudar a Dios, ahí se cumple la promesa, ya Dios va a prometer. El Señor le dice unos 14 años después, no, ahora es que vas a tener el hijo de la promesa, va a ser Isaac. Y entonces viene y habla esto para hacerlos recapacitar a ellos de esta promesa de Dios y decir, y al final en el versículo 31, y concluyo con esto, les dice: de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. En otra palabra, usando esa historia, esa ilustración de Abraham, de esos dos hijos de la promesa, dice: nosotros somos herederos en Cristo Jesús. Somos herederos y somos adoptados al Padre por Cristo Jesús. Somos hijos libres en Cristo Jesús. Y usa esa ilustración para llegar al corazón de ellos y hacerlos recapacitar. Así que eso es lo que vimos en este capítulo 4 de Gálatas: la necesidad de regresar a esa relación con Dios, la necesidad de poner el enfoque en nuestra relación con Dios por la fe en Cristo Jesús y no por nuestras buenas obras o dádivas o que también podemos ser. Nosotros no somos buenos, solamente hay uno bueno, es Dios, y nosotros necesitamos a Jesús para poder obtener esa bendición de que Jesucristo mora en nuestros corazones y ser hijos de Dios. Recuerden, si entendemos el mensaje que es tan claro, que Jesucristo vino a salvarnos para que seamos realmente libres, lo podemos nosotros ser grandemente bendecidos. Somos libres en Cristo, herederos, somos hijos de Dios por la adopción por medio de Cristo Jesús. Pasamos de ser creación de Dios a hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Amén. Esa es nuestra promesa, esa es nuestra herencia. Quiero que pongan, todos pueden cerrar sus ojos en este momento. Si en esta mañana hay alguien en este lugar que dice: yo necesito regresar a esa comunión con Dios, o nunca lo has hecho y estás aquí en este día y has puesto tu confianza quizás en alguna entidad religiosa, has puesto tu confianza en diferentes cosas que puedes hacer tú para adquirir el favor de Dios, y en esta mañana quieres decir: Señor, yo ya he tratado por mi propia cuenta, pero siempre termino fallándote.
yo quiero poner mi confianza en ti. Quiero poner mi confianza en mi salvación solamente por la fe en ti. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decirle eso al Señor? Ahí donde tú estás puedes levantar tus manos. Yo quiero orar contigo. Si habrá alguien en esta mañana que quiere darle al Señor su corazón, en esta mañana lo puedes hacer. Si hay alguien en esta mañana que ha estado batallando a regresar a diferentes cosas que te atan y te quitan tu libertad en Cristo Jesús, y el mensaje ha sido claro para tu vida hoy, dile al Señor: gracias, Señor, por recordarme que dependo de ti, dependo de la gracia. Así que si no hay nadie que quiera aceptar al Señor por primera vez, ¿habrá alguien que quiera aceptar al Señor Jesucristo por primera vez en su vida en este día? Si no hay nadie, seguimos orando y oremos por todos en este momento. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Gracias, Señor, porque podemos entender que somos salvos por haber puesto nuestra confianza en ti, en tu palabra. Gracias por esta palabra, Señor, que los hermanos en Gálatas, Señor, batallaron y tuvieron, Señor, su oído prestado a las diferentes religión, a la diferente enseñanza, Señor, que el Evangelio. Pero, Señor, tú usaste al apóstol Pablo para regresarlos hacia ti, Señor, para regresarlos hacia la fe en ti. Así nosotros también, Señor, si hemos batallado, estamos batallando, Señor, con alguna área, Señor, en nuestras vidas que nos aparta de ti, ya sea, Señor, poner nuestra confianza en otras cosas, Señor, o ya sea el pecado. En esta mañana te pedimos, Señor, que nos ayudes. Pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestra desobediencia, y entregamos nuestra vida y nuestros corazones completamente a ti. Que seas tú quien guíes nuestras vidas, y nos preparamos, Señor, para ese encuentro glorioso contigo un día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.